El capítulo 2 entonces se llama Otros objetos de base de datos. Los objetivos de este capítulo es crear y mantener y utilizar secuencias. Vamos a revisar qué es una secuencia. Crear y mantener índices, crear sinónimos públicos y privados. La siguiente lámina, en la 3, nos muestra los objetos de base de datos que nos ha venido mostrando en varios capítulos. Los DDL, Data Definition Language, que son las tablas, las vistas, las secuencias, los índices y los sinónimos. Acá vamos a ver las vistas, la secuencia, el índice y el sinónimo. Una secuencia es, en la siguiente lámina, o mejor, se utiliza para generar automáticamente números únicos. Entonces, yo creo una secuencia en Oracle, en el motor de base de datos Oracle, para insertar datos únicos, sobre todo en llaves primarias. Pues lo puedo utilizar en cualquier columna, pero la utilizaría más sobre llaves primarias para que él automáticamente me cree números únicos. Entonces, si tenemos 5.000 usuarios creando clientes, lo que llaman es la secuencia para que me siga a la siguiente secuencia y me cree números clientes, por ejemplo, el código del cliente, ¿cierto? Esa es básicamente la razón por la cual crearía yo una secuencia. La sintaxis, la siguiente lámina, nos muestra cómo debe ser para crear la secuencia. Miremos el ejemplo de la siguiente lámina, lámina 6. Le decimos el comando create sequence, le damos el nombre dep_id _sec. Le decimos que esta secuencia incremente de 10 en 10, pues para el ejemplo, yo lo puedo incrementar de 1 en 1, de 2 en 2, etc. Aquí la vamos a incrementar de 10 en 10. Que comience con 120, start with 120. La pueden empezar en 0, en 1, en el número que quieran. Que el máximo valor va a ser 9.999. Eso es opcional. Es decir, yo le puedo definir un máximo valor de número. O sea, ella va a empezar en 120 y cuando llegue a 9.999, para. No se va a volver a utilizar porque ya se llena completo. Eso sí, si esa fuera mi intención. Por ejemplo, estoy creando un formulario de registro de personas y solo quiero que me lleguen 9.999 personas y ya. Entonces la utilizaría hasta ahí. Pero si la quiero infinito, como si fuera el caso de un código de cliente, que no sabemos cuántos clientes vamos a tener en el futuro, pues no le pongo un valor máximo. Lo obvio, ¿listo? No, o sea, simplemente lo obvio, simplemente no lo pongo y ya. Hasta infinito, hasta que reviente la base de datos de Oracle. Y nunca ha pasado. Entonces podemos tener todos los datos que queramos. Y no caché es que no guarde el registro en caché para ser utilizado luego. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Y no cycle es que no se repita. Ahora yo la puedo crear cycle, que sea repetitiva. Entonces ella llega al 9.999 y vuelve a empezar en 120. ¿Pero qué pasaría ahí? No es que los borre, o sea, son nuevos registros. Solo que si fuera una llave primaria, pues no me va a servir porque no es un valor único, va a generar valores. Sería utilizarla en ese caso cuando la quiero cíclica para columnas que no sean primary key ni que tengan la restricción unique, que pueda tener valores repetidos. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Si yo quiero confirmar la creación de la secuencia, entonces le daría esta consulta, haría esta consulta. Select sequence name, el nombre de la secuencia,
el mínimo valor que tiene, el máximo valor de cuánto incrementa, increment by, y last number, el último valor que tiene. O sea, 5.000 usuarios la utilizaron, ¿en qué valor va? ¿Sí? From user sequence, y ahí me va a aparecer la última, estos valores de la secuencia o de todas las secuencias que estemos utilizando, porque puedo crear n secuencias sobre el motor de base de datos Oracle. ¿Ah? Bien. Obviamente él me va a traer el last number, el último número que tiene la secuencia, si se especifica no caché. Porque si se especifica caché, no me va a mostrar el último número de la secuencia. Una secuencia yo la puedo utilizar no solo para una tabla, la puedo utilizar para todos los objetos de la base de datos. Es decir, creo una secuencia para el número, para el código del empleado y la llamo cada que la va a insertar datos, pero también la puedo utilizar para código del producto. O sea, la puedo utilizar en cualquier objeto de la base de datos. Entonces, esa sería una buena razón también para utilizarla, si fuera el caso, ¿no? Si fuera el caso. La siguiente, pseudocolumnas nextVal y curval. Next es del siguiente valor, o sea, ¿cuál es el siguiente valor de la secuencia disponible? La última utilizada fue la 1000, pues la siguiente, 1001, sería el disponible, si tuviéramos una secuencia que incrementara en uno en uno. Y curval, son las siglas de current, o sea, valor actual. ¿En qué valor está la secuencia? 1000, listo. ¿En qué número de secuencia va? ¿En qué número va la secuencia mejor? El último registro ingresado. La siguiente, utilización de una secuencia. Entonces, noten acá, estamos insertando un nuevo departamento llamado support y en el identificador de ubicación 2500. Entonces, yo le digo insert into departments, department ID, department name y location ID. Quiero insertar valores en esas columnas. Values, el nombre de la secuencia, dev ID underline sec.nextval. O sea, traiga la secuencia e insértele el siguiente valor. ¿Listo? En department name pues voy a poner support, estoy escribiendo support, estoy insertando support y en location ID 2500. De esa manera llamo la secuencia para que me inserte los datos. Y me va a insertar el siguiente valor. ¿El sequence solo puede ser numérico? Sí, solo numérico, porque es autoincremental. Pero entonces, pues tocaría concatenar. Digamos, si yo quiero, por ejemplo, el número de referencia al producto y que me salga. Entonces, tenemos también, para visualizar solo el valor de la secuencia, noten el select que tenemos al final de la lámina. Select, nombre de la secuencia, punto curval. From dual. Todo va a crear secuencia, ¿no? Recordemos que dual es una tabla comodín que hace parte del diccionario de datos, que la utilizamos cuando queremos traer valores del diccionario de datos y no del esquema de base de datos que estamos trabajando. O sea, no hace parte del HR en este caso en el ejemplo. Hace parte del diccionario de datos y lo podemos utilizar en cualquier esquema. Entonces él me va a traer el valor actual que tiene la secuencia. Para la utilización de una secuencia en la siguiente tenemos que tener presente algunas cosas. Por ejemplo, el almacenamiento en memoria caché de valores de la secuencia proporciona un acceso más rápido a esos valores. ¿Sí? Si la tenemos en caché, pues va a proporcionar obviamente un acceso más rápido. Si se realiza un rollback, yo utilizo una secuencia en mi esquema y después hago un rollback, o sea, borro ese registro. La secuencia iba en el valor 1001,
la secuencia no hace rollback, es decir, cuando otro usuario la vaya a utilizar, la secuencia va a continuar en 1002. O sea que el valor de 1001, ¿qué se hizo? Se perdió, ¿cierto? No, es decir, no me quedó ingresado en la columna. Porque yo la llamé desarrollador, utilicé la secuencia, me insertó el valor 1001, ya la utilicé, la secuencia siguió. Pero yo hice un rollback. Entonces deshice ese cambio sobre el objeto, sobre la tabla, pero la secuencia incrementó. La secuencia incrementó. Entonces el siguiente valor que va a insertar es el 1002. ¿Sí o no? Si el sistema falla, igual, no lo va a insertar. Entonces la secuencia se utiliza, no tiene rollback. Si se está utilizando la secuencia en otra tabla, obviamente. Si otro desarrollador utiliza la secuencia para insertar datos en otra tabla, pues la secuencia aumenta. Entonces el valor no me va a quedar secuencial en la tabla empleados, por ejemplo. Si la hice para empleados, pero la utilizo también para departments, pues va a pasar del código 1001 al 1003, ¿sí? A la utilización de la otra secuencia. Sí, si fuera el escenario. Si yo quisiera que sobre una columna me queden valores secuenciales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactamente. Creo una secuencia solo para esa tabla y la utilizo para esa tabla. Si voy a utilizar otra en otra, pues utilizo otra. O si voy a utilizar una común para varias tablas, pues... Vean. En la siguiente, lámina 12, modificación de una secuencia. Entonces, como es un objeto de la base de datos, pues lo modificamos como todos los objetos de la base de datos, con un alter sequence. Alter sequence, nombre de la secuencia y cómo la quiero. Entonces, en este ejemplo de la lámina, estaba incrementando de 10 en 10, ahora le digo que de 20 en 20, le aumenté el valor máximo sobre la secuencia. Ese fue como los cambios que hice a nivel del ejemplo. En la siguiente, para poder hacer la modificación o un alter sobre una secuencia, uno debe ser el propietario o tener el privilegio de alter, tener que me hayan dado esos permisos, el administrador de base de datos. Solo se van a ver afectados los números de la secuencia futuros, ¿sí o no? Es decir, si yo voy incrementando de 10 en 10 y la acabo de cambiar a de 20 en 20, pues los otros ya quedaron insertados en 10 en 10 y ahora, a partir de ahora, va de 20 en 20, ¿sí o no? Se debe borrar y volver a crear la secuencia para reiniciarla en un número diferente, si eso fuera lo que yo quisiera. Quiero reiniciarla en un número diferente, entonces la borro y la vuelvo a crear. Es un objeto. Un drop. No. Borro es un objeto, entonces lo borraría. ¿Listo? Bien, siguiente lámina. ¿Cómo elimino una secuencia? Pues es un objeto de la base de datos, drop sequence y el nombre de la secuencia y ya. Si la elimino, pues no la voy a poder utilizar. Tocaría volverla a crear, porque es un objeto. Hasta ahí secuencias. No. Ahora arrancamos con índices. Un índice también es un objeto. Es un objeto del esquema, de mi base de datos. Un índice se crea para acelerar la recuperación del dato y llegar de una forma más rápida. Pero hay que saber bien cuándo lo vamos a crear y cuándo es que lo vamos a utilizar. Es decir, es un objeto que en primera instancia está creado para acelerar la consulta en los registros de la base de datos, pero tiene unas reglas,
tiene unas reglas para cuándo sí cumple con esa función y cuándo no. Ya la vamos a mirar más adelante. Los índices se crean automáticamente y manualmente, ¿sí? O implícitamente y explícitamente. Automáticamente, como nos dice la lámina, es cuando yo creo una columna o le doy el constraint, la restricción de que sea unique o primary key, por default se crea un índice. ¿Listo? Se crea un objeto de índice sobre la base de datos. Porque obviamente una primary key casi siempre se utiliza sobre todo para consultar datos, ¿no? ¿Cuál es su cédula, señor? ¿Cuál es su número de identificación? ¿Cuál es el código que tiene? Y él implícitamente, el motor de base de datos, crea un índice. ¿Bien? Y otro es explícitamente o manualmente. Puedo yo, como desarrollador, crear un índice, que es el objetivo de este capítulo, ver cómo se crean los índices. Entonces, en la siguiente lámina nos da la estructura de cómo crear el índice. Create index, nombre del index, on, nombre de la tabla y la columna que quiero que esté indexada. En la parte de abajo de la lámina nos está mostrando un ejemplo que estamos creando un índice que se llama last name IDX on la tabla employees en la columna last name. ¿Listo? Creamos un índice en last name. Eso quiere decir que yo puedo crear índices sobre columnas tipo char, varchar, number, es indiferente. ¿Bien? Aunque, insisto, debemos revisar bien dónde vamos a crear el índice en esa columna y para qué lo creamos. ¿Listo? Cuando creamos ese índice, lo que esperamos es que los registros, cuando se haga la consulta sobre esa tabla o sobre ese objeto, se recuperen más rápidamente. Entonces hay una regla. Cree un índice si la columna tiene un amplio rango de valores. Es decir, si sobre mi tabla cliente yo tengo 10 millones de clientes y consulto más con el apellido o con el número de teléfono que con el número de identificación, entonces le creo un índice a last name, a esa columna. ¿Listo? Porque tiene un amplio rango de valores. Si tengo 30 empleados, no es necesario. O sea, son 30 registros, 100 empleados, 500 empleados. No es relevante. O sea, no tiene sentido crear un índice. Al contrario, va a generar el efecto adverso. En lugar de que la consulta sea más rápida, él va a llegar y revisa el índice y es más lenta. Es para un rango amplio de valores sobre una columna donde un índice me serviría y me sería funcional. Ahora, no tiene sentido crearle un índice a la llave primaria. ¿Por qué? Implícitamente ya tiene un índice. Entonces, ¿para qué defino un índice sobre una columna que ya está indexada? ¿Ven? Ese, sobre todo, es como la razón principal de cuándo debería yo crear un índice y cuándo no. Cuando tengo un amplio número de datos sobre una columna o registros y cuando no lo tengo, no sería interesante. Cuando la tabla es grande y se espera que la mayoría de las consultas recuperen menos del 2 al 4% de las filas. Es decir, si yo tengo una tabla cliente y claro, necesito traer 2 o 3 clientes y hago la consulta, la indexo. Pero si mi escenario es que en lugar de yo buscar uno a uno los clientes, esa tabla lo que hago es inteligencia de negocios, otro tipo de queries donde me sale el 20, el 30% y la mayoría de usuarios ejecutan son consultas donde le salen 20 o 30% de los datos que están ahí,
entonces no debería indexarla. Es decir, si yo ejecuto consultas que me arrojen un amplio número de registros más frecuentemente que registros que den menos del 2 al 4%, entonces no la indexe, porque va a generar el efecto adverso. Va a ser más lenta la consulta. Cuando la tabla no tiene muchos datos, sí se quiere traer el 2 a 4% de datos. Ahí sí, ahí sí. O sea, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones y está prestando el servicio en el call center y llega el cliente, me pasa la cédula o un banco y voy a consultar a ese cliente. Claro, o sea, me va a traer uno solo. ¿Sí? Ahí sí le creamos un índice. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Eso es lo que dice la siguiente lámina. Cuando no se crea, cuando la tabla es pequeña, o sea, cuando tiene pocos registros, pocos datos. A eso se refiere con pequeño. Cuando las columnas no se suelen utilizar como condición en la consulta. Claro, si yo siempre consulto a mi cliente por el número de identificación y no por el apellido, pues ¿para qué le creo un índice del apellido si casi nunca lo utilizamos? ¿Bien? Cuando la tabla se actualiza frecuentemente, no es aconsejable crear un índice. Si todos los días estoy actualizando mi tabla de clientes, pues entonces no debería crearle un índice. Lo que va a afectar es el performance y el rendimiento de la base de datos. ¿Bien? En la siguiente lámina nos muestra cómo podemos consultar los índices. Es decir, la sentencia que utilizaremos para consultar los índices. La vista User Indices es donde quedan guardados, ¿ven? En el diccionario de datos. Entonces le doy index name, column position, y bueno, column position y Unix, si quiero mirar cuáles son únicos de user indices, que es donde tenemos almacenados los nombres de los índices en el diccionario de datos y las condiciones que quiera revisar. Si las voy a hacer, si los quiero mirar los índices que están en un objeto específico, como en la tabla de employees, como muestra la lámina. Simplemente buscamos esta sentencia y la ejecutamos para saber qué índices hay. La siguiente lámina nos dice que hay índices basados en funciones. Entonces, yo puedo crear índices basados en una función, como el ejemplo que nos está mostrando. O sea, quiero que cuando noten el upper en la creación del índice. Entonces, cuando vayan a utilizar la consulta sobre esa columna, pues por default me ponga el valor en mayúscula para poderla traer y que no me genere ese error de que el carácter como está almacenado en la columna no es válido, ¿sí o no? ¿Bien? Quiero eliminar un índice. En la siguiente lámina es un objeto de base de datos, entonces lo hago con drop index y el número y el nombre del índice. Y listo. Bien, hasta ahí con índices. Ahora vemos otro objeto de la base de datos, otro DDL, que son los sinónimos. Los sinónimos, pues es un sinónimo, como su nombre lo indica, es para facilitar la referencia a una tabla. Es para abreviar de pronto el nombre, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina vemos cómo los creamos. Create synonym de Zoom para esta tabla, dev, underline Zoom, underline BU. Sí, es como un alias, sobre el objeto. Ahora, ¿a qué a nivel del objeto? No solo como los alias,
en las columnas que solo salen en la consulta. Ahí ya quedaría como si el objeto se llamara de esa manera. ¿Cuándo? O sea, ¿para qué se utiliza o por qué están? Eso es para convención, es sobre todo convención de desarrollo. Cuando yo estoy en un ambiente de desarrollo y hago parte de un grupo de desarrollo y estamos creando una base de datos para un banco, por ejemplo, para cualquier entidad, normalmente hay como una nomenclatura, cada empresa tiene para calidad de software y calidad en el desarrollo, se pone unas referencias y una estructura. Por ejemplo, si fuera el Bancomercio, entonces debe empezar siempre con las siglas BC, digamos que el banco lo definió así, debe definir el país, entonces ¿qué país? Underline MEX de México, o underline COL de Colombia, o underline EU de Estados Unidos. ¿Mm? Debe seguir con el nombre del objeto, entonces employees, underline, debe tener la fecha de creación, entonces 29/09/2018, y debe tener las siglas de el desarrollador, entonces JFBB. Entonces es un objeto de un tamaño grande, de un nombre grande, perdón, es un objeto de un nombre grande. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un sinónimo, como para referenciarlo de mejor manera. Para eso crearíamos un sinónimo, ¿bien? Entonces, esa es la estructura, como cualquier objeto, y lo borramos también con un drop, como si fuera un objeto. Entonces, este es nuestro capítulo de otros objetos. Vamos a realizar la práctica 12. Vamos a hacer creación de secuencias, utilización de secuencias, creación de índices, visualización de la información que está de los índices en el diccionario de datos y cómo los borramos. Arrancamos entonces nuestro laboratorio. El primer ejercicio. Recuerden que debemos darle un print screen, copiar también el script para ser enviado. Bueno, entonces manos a la obra.